Hoy nos llegó un paciente muy complejo que te voy a mostrar cómo hicimos realmente y qué problema tenía. No te lo vas a poder imaginar. Ahora, normalmente nosotros tenemos esto que es el hueso. Acá tenemos la nariz del paciente, es el hueso, y este es el alveolo o el lugar donde van los implantes. Este paciente, ven que tienen huequitos acá. Estos huequitos acá son lugares que ya han fracasado implantes, por lo tanto, si uno ve el paciente, tenés el hueso de este lado, pero de este hueso no tenés nada, solamente tenés el arco acá nasal o el piso de fosas, pero no tenés otra cosa. Nosotros con el paciente decidimos colocarle implantes en esta zona. Estos implantes acá, para que tengan una idea, están colocados específicamente en la zona de la nariz. Obviamente esto es súper difícil, no es una cosa normal, pero la posibilidad de que encontremos un lugar ahí es muy difícil. ¿Pero por qué es muy difícil? Ya les voy a mostrar. Este huesito mide casi de acá a acá 3 milímetros y medio, casi 4, 3 milímetros y medio de ancho. Tenemos que colocar un implante en esta zona. Este es el cornete de la nariz, un implante en esta zona, y tiene que ser tan bien colocado este implante que este hueso, que es denso, blanco, lindo, nos sostenga también una prótesis. Obviamente ese no es el único punto de anclaje que vamos a necesitar del paciente. Como es este, vamos a necesitar este y este. De este lado tenemos dos, un implante del paciente de 3, 4, 5. Tenemos zona de colocación y ya un implante viejo que puede sostener. Pero de este lado, sí o sí necesitamos colocarlo correctamente porque no hay lugar. No hay lugar en este espacio que es acá, también es estrecho. Como lo van a ver, este es un giro de 360 grados y es muy estrecho este espacio. Tan estrecho que si lo vemos en la boca del paciente lo van a ver acá, que es un tabique dentro del maxilar. Son todos espacios muy chiquititos. Y acá este implante es un implante pterigoideo que va así como cerca de la muela de juicio, para que tengan una idea. No es que queremos colocarle al paciente una muela de juicio, pero es tan atrás que cuando necesitamos colocar allá es un soporte más a la zona, pero es muy fino también y es muy delicado, y todo lo que ven acá negro es el seno del paciente. Entonces no hay muchas opciones. ¿Qué hacemos para colocar estos lugares, implantes que realmente son complicados o jodidos? Hacemos guías quirúrgicas. Guías quirúrgicas significa que tenemos la posibilidad de ir colocando al paciente estos tubitos. Estos tubitos nos dan la profundidad, la dirección, la ubicación y un tope. Si ponemos que tiene que ser 20 milímetros, nos va a topar en 20 milímetros. Eso hace que coloquemos los implantes por este lugar y vayan exactamente a donde nosotros queremos. Esto se llama guía quirúrgica. Hoy ya es usada por muchos profesionales en el país y en el mundo. Cuando nosotros empezamos éramos muy pocos el nicho que lo usaba, pero hemos enseñado y muchos se han dedicado a enseñar esta técnica, entonces esto es muy funcional. Ustedes, como han visto, se acuerdan que vienen gente, profesores de las universidades como son las de España, las de Madrid justamente, como vienen las universidades de México, profesores que dan cátedra a sus alumnos. Bueno, vinieron muchas veces a aprender la parte digital. Esto es muy usado en todo el mundo, como les vuelvo a repetir, y ya los enseñan en las universidades y en los cursos particulares. Pero bueno, cuando nosotros empezamos era muy nuevo. Entonces, todo esto que estamos aplicando es para hacer una cirugía sin abrir la encía cuando es posible y colocar los implantes. Ahora, todo esto que le estoy diciendo el paciente lo sabe. ¿Qué pasa? Le decimos, mire, usted no tiene hueso. Colocar un implante en 3 milímetros cuando normalmente necesita 7 de ancho y colocarlo en 3 milímetros y medio es muy difícil. Podemos no hacerlo bien o errarle, y el paciente tiene que saber que si ha perdido todos los implantes, no tiene más huesos y necesita injertos de hueso en forma
bastante generosa y que ese injerto de hueso hace que no puedas llevar una prótesis durante un año posiblemente porque no la puedas apoyar sobre ese injerto. Entonces, bueno, en Boca quiere decir que andan renegando con prótesis removibles, la están pasando mal y bueno, y muchas veces piensan que esta clase de cirugía es la última oportunidad que tienen de tener dientes fijos. Buscamos siempre lugares chiquititos, complejos, porque tratamos de buscar esos puntos de apoyo que cuando colocamos un implante tan específico en ese pedacito tan chiquito de hueso que tiene, pero era muy sólido, entonces lo colocamos ahí, de hecho sentimos mucha fuerza al colocarlo porque se afirmó bien y entonces después le hicimos una estructura dentaria que soporte eso. Ya le voy a mostrar cómo queda, pero todo eso es un paso de tratar de salvar al paciente y tratarlo de sacar de esa situación. Y obviamente estos casos tienen mucho más riesgo, muchas veces hasta no quiero hacerlo, pero el paciente es el que lo pide. Nosotros en nuestra clínica solamente casi estamos operando a pacientes difíciles. Cuando te tocan todos difíciles y estás teniendo una racha de que te están saliendo todos bien, seguramente alguno tocará que no salga bien. Y eso va a llegar porque es parte de los números. Entonces, es un tema, sí, obviamente mientras más experiencia tenemos haciendo casos difíciles, mejor nos sale. Pero también siempre estamos más al borde del riesgo de que algo falle. Pero entonces, usted que es un paciente en su casa debe saber eso y muchas veces mirando una tomografía, dándose cuenta que los espacios son diminutos, hasta corren el riesgo y por ahora me han salido bien, pero puede llegar a ser que no pase eso y el paciente está avisado. Lo importante es avisar al paciente que sepa que es difícil, ¿entienden? Pero bueno, yo le estoy mostrando hasta ahora casos que me han salido bien y casos de éxito, pero alguna vez también pueden haber fracasos porque estamos haciendo cosas difíciles. Recuerden, este paciente también hizo su entrevista online, nos avisó, le hicimos el estudio, aceptó venir desde Buenos Aires y la situación era así. Él tenía un implante viejo acá, lo limpiamos, le pusimos implantes de este lado y de este lado de la zona crítica de él. Para atender esta zona crítica donde ya tenía muchos fracasos y muchos huequitos donde estaban implantes viejos, sin hueso estaba, colocamos esto. Estos son guías quirúrgicas. Esta guía quirúrgica tiene los huequitos acá, entonces vamos probando cómo va saliendo las cosas. Y acá ya tenemos todos los implantes colocados, siendo que él no se podía colocar, colocamos todos estos. ¿Está? Entonces, esta es la gran diferencia. Pero ¿qué pasa? Para saber si lo estábamos colocando bien, nosotros tenemos un tomógrafo a un paso justamente acá del consultorio. Entonces lo que hacemos es levantar el paciente de la silla, colocarle el primer indicio de la primera fresita que va al lugar correcto para saber si es correcto. Aunque tengamos una guía, vamos, tomamos una tomografía, volvemos al sillón, revisamos la tomografía y vamos el camino correcto. ¿Quieren ver cómo se ve que íbamos al camino correcto? Ahora les muestro. Por más que el paciente nos trajo su tomografía y le hicimos el estudio online, lo mismo, para estar conformes, hicimos una nueva tomografía el día 6. Después, el día 7, le hicimos 4 tomografías para controlar justamente porque era un grado de dificultad. ¿Quieren ver cómo se ve esa tomografía? Les muestro el paso a paso que hacemos durante la cirugía. Esto es, colocamos justamente esto acá. ¿Ven que está colocado como esta flechita? Bueno, esta es una fresa que pasa por la guía quirúrgica que nos dice que estamos yendo a ese lugar o a este lugar al fondo. Para hacer eso, colocamos acá, venimos con la flechita y la colocamos en esta posición. Cuando vemos así, vemos dónde está yendo. Y la flechita está yendo en la mitad del hueso que necesitamos colocar. Después de tener la fresa inicial, que sabemos que estamos en el lugar correcto, nos aseguramos y hacemos otra tomografía, pero ya esta vez profundizamos más la fresa. Cuando profundizamos más la fresa, esta vez colocamos justamente, sacamos esa lanza, profundizamos más y colocamos algo que es muy parecido a un implante, algo que es similar al implante. Para no usar un implante y que se ensucie, colocamos un ensanchador que a su vez es un posicionador. Este posicionador que va en este lugar
exactamente acá atrás y nos va viendo cómo estamos en la cortical, cómo estamos en el huesito de adelante, y esto de costado se ve así. Entonces tenemos la posición, sabemos que estamos profundizando y yendo por el camino correcto, o sabemos que necesitamos que toda esta parte de rosca activa se meta dentro de este huesito. O sea que vamos a seguir profundizando en este camino, pero ya sabemos que es el camino correcto. Y ahí tenemos un implante, ahí tenemos el segundo, que también vamos a la cortical. Y vamos viendo así constantemente cada uno de los implantes, y de esa forma ya tenemos tomografía inicial, primera tomografía con lanza. A los 15 minutos, segunda tomografía ya con el similar a un implante, y después vamos a tener tomografías de los otros implantes y la tomografía final. Entonces, vos que sos paciente, no es que te decimos que te vamos a colocar el implante en un lugar difícil. Lo vamos colocando paso a paso, y al tener todos los estudios y toda la tomografía lo podemos ir controlando, profundizando y aprovechando ese hueso tan pequeño que te queda para no perforar para un lado o perforar para el otro y romperlo, porque es muy fácil perderse en la boca y hacer una fuerza, una perforación mal. Pero todo esto sin abrir la encía. Entonces es más difícil todavía, pero esto se logra con tecnología, con guías quirúrgicas, con toda la implantología 3D que tenemos actualmente, con el láser que vamos abriendo la encía y el huesito paso a paso. O sea, el conjunto de cosas hace que algo difícil se pueda hacer con un margen de seguridad altísimo, porque después de esto, si no se puede hacer, hay que pasar un injerto, y nadie quiere estar un año, año y medio de cirugía tras cirugía para recién, y sin diente, para recién a un año y medio colocar el primer provisorio o el primer implante. Entonces es muy traumático las otras opciones, por eso la gente toma esta como casi la última opción, y algunos dicen, si yo no me puedo hacer esto, prefiero quedarme sin implante y usar prótesis. Pero bueno, el nicho de personas que nos vienen a visitar y ver, el hueso que nos llega a nosotros, el paciente que nos llega, es un paciente traumatizado, que ha tenido problemas de autoestima, que ya ha soportado 1, 2, 3, 5 cirugías, que ya tiene el hueso todo comidito y apolillado porque han tenido pérdidas de implantes múltiples, y esos implantes arrastran hueso y te quedan lugares vacíos. Entonces lo que estamos nosotros es usando el último pedacito de hueso que tiene escondido, o cerca de la nariz, o cerca del seno, o cerca de la zona posterior, o sea, o el hueso de acá adelante es muy finito. O sea, siempre estamos en algo muy difícil. Pero bueno, la gente normalmente, ¿por qué viene tanta gente? Porque hay muchos profesionales que no le han podido dar una mano a ese paciente, y nosotros con esta técnica podemos darle una segunda o tercera oportunidad a ese paciente. Entonces estamos justamente dándole la última oportunidad antes de entrar en terreno quirúrgico. Ahora les voy a mostrar cómo quedó la última tomografía dentro del mismo día de trabajo. Hemos colocado el implante donde queríamos colocarlo. ¿Ves que están bien metido dentro del hueso que no se ve? Hemos colocado el otro implante en el único tabique óseo que tenía en el seno. Estos son lugares vacíos. Y ahora les voy a mostrar cómo quedó justamente ese implante en el hueso colocado. Y ahí vamos a verlo suavemente. Va apareciendo el hueso y va apareciendo el implante. Muchas veces tenemos que hacer ciertos retoques de luz para que se vea mejor, pero ahí está dentro. Ese es el huesito y ahí está dentro el implante. ¿Está? Vean el ancho y ahí está. Este es uno, el otro es el compañero del otro lado, y acá tenemos otros implantes más que también están en una posición bastante complicada o difícil y fueron colocados. Los otros, este es el que ya tenía. Ven, miren qué grande que es un implante normal al lado de los que lo colocamos. Este es el hueso que queda del paciente, y allá hay un chiquitito ubicado en una posición muy chiquita. Pero ¿qué pasa? Este pequeño tiene menos fuerza y menos sostén que este grande o que este grande. Si pudiéramos colocar implantes gordos y grandotes, con varios implantes gordos y grandotes, menos cantidad se sostiene toda la estructura de la boca del paciente. Pero cuando te falla uno gordo, también te deja un lugar grande y una pérdida ósea importante.
En vez de estos lugares finitos hacen que en todas las colocaciones tienen que ser chiquititas porque estamos usando lo último que tenemos de hueso. Ahora, para tener la capacidad de poner implantes más gordos, más grandes, más chiquititos, largos, finos, ¿qué tenemos que hacer? Síganme. Tener un stock como este. Toda esta implantología es monofásica. Ahora, esta línea roja de acá, que entra con la mano, todo esto son implantes bifásicos comunes. Comunes como ese implante gordo que estaba en la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando muy pocos implantes gordos bifásicos normales porque no nos llegan pacientes que tengan el hueso necesario para colocarlo. Y algunas veces, si estamos colocando todos finitos y encontramos un lugar de hueso generoso como para colocar uno de esos, claro que lo tenemos y claro que lo colocamos. Y obviamente una boca con 4 implantes o 5 de esa calidad o 6 que sean gordos y grandes se sostiene. ¿Por qué colocar 10, 12 o 14 finitos? Porque no tenés hueso. Entonces, si el finito pudiéramos colocar 2 o 3, capaz que unos 2 o 3 finitos equivale a uno gordo grande. Es como cuando vos tenés que hacer la estructura de una casa y vos tenés que hacer en un terreno lindo, que hay un buen suelo, que es en las sierras, que hay piedra, con 4 pilares que vos hagas construir una casa y si la querés hacer 2 pisos no hay ningún problema. Pero si tenés así como si fuera, imagínate esas casas en los terrenos, en los Everglades, en los terrenos de la Florida, de las zonas pantanosas, que son como un montón de palitos y la casa está a 3 metros de altura porque el terreno se inunda. No, aunque vos tengas la posibilidad de colocar 4 pilares gordos, como en una casa tradicional, en ese lugar no funciona. Nosotros estamos trabajando siempre en terrenos complicados, en huesos complicados, entonces no es la misma técnica y por lo tanto es como si estuviéramos construyendo casas en los Everglades. Entonces ahí es la diferencia. Cuando vean la animación y vean cómo es una casa tradicional y cómo es una casa en los Everglades, que son un montón de palitos y la casa arriba a 2 o 3 metros de altura porque se inunda, entenderán la diferencia. Entonces, sí o sí tenemos un montón de implantes para colocar fino, de todas las medidas, largo, corto, hay de 6 milímetros hasta 28. Hay de todas las medidas porque todos los pacientes tienen huesos que le quedan de diferente tamaño y nosotros tenemos que aprovechar ese hueso que le queda de alguna forma. Toda esta línea de implantes es de la línea Biofix, que es una fábrica muy importante acá en Argentina. Entonces tenemos todo el stock necesario para abordar. Nos tenemos que adecuar al hueso del paciente y ponerle lo que realmente va, no lo que solamente tenemos que agarras un cajón, tenés 20 implantes y le querés colocar un implante gordo en un lugar que no entra. Entonces colocamos implantes a los pacientes, pero tenemos el stock suficiente para resolver todos los casos que existen en las diferentes bocas o diferentes pacientes. Entonces, cuando vos quieras trabajar, que sos odontólogo, y quieras empezar, muchos me dicen, ¿cuál es el implante que debo colocar? ¿Cuál es la medida? El gol estándar, que sería la medida más básica, común, en un hueso que no te entre uno grande, que te entre un poquito más chiquito, es el 35-10. Es un implante básico que cuando haces tu primera compra de 20 implantes y no sabes qué pedir, el 35-10 es el que va. Pero créeme que por ahí tenés más hueso y te falta usar un 15 o un 20 y estás usando un 10 de largo. O por ahí tenés el hueso más estrecho o más chiquitito y necesitas usar un 6 y un 8 y no. Entonces, pero si estás empezando también vos odontólogo y querés usar implantes, el 35-10 es lo que siempre va a entrar cuando no te entra un implante gordo normal. Un 35-10 te va a entrar. Nosotros estamos haciendo cada vez casos más difíciles, entonces en los casos más difíciles necesitamos toda la línea y algunas veces siempre esta pared tiene que estar llena porque cuando seguramente usamos esto y nos falta, el siguiente paciente viene y capaz que necesite el mismo. Pero bueno, esta es la forma que tratamos de mostrarle cómo usamos toda la tecnología que está disponible. Así es como manejamos normalmente nuestro paciente. Le escaneamos la boca, vemos cómo están los implantes colocados, le diseñamos la prótesis que va a colocarse inmediatamente, que va cementada, pero también puede ser cemento atornillada.
¿Está? En este caso la cementamos, pero estos implantes pueden desatornillarse porque esta línea de implantes, los implantes, se llama multi-unit de esta línea, pueden la cabeza del implante con el tornillo ir por un lado y el perno o la parte de abutment o la parte que se va en rosca que va pegada a la prótesis puede ir por otro y se pueden desarmar después. Pero acá lo cementamos, estos son los implantes colocados. Y esta es la prótesis que le hicimos. Esta es la parte digital que trabajamos siempre. Entonces, cuando tenemos que hacer una prótesis, pasamos el escáner al laboratorio, ya tenemos la dimensión vertical abierta, colocada correctamente, diseñamos la prótesis según la mordida del paciente, mejoramos los aspectos estéticos que tiene o los planos que si están cruzados, y eso lo hacemos con el escáner facial. Una vez que ya tenemos todo, a las 2 horas ya tenemos o 3 la prótesis hecha a medida. ¿Hay técnicas más rápidas? Sí, claro que hay técnicas más rápidas, pero a mi gusto prefiero hacer a medida la prótesis, porque muchas veces vos la haces previamente, ves dónde van a ir los implantes previamente, que obviamente con la guía quirúrgica podés hacer eso, colocar los implantes y verlos ya dónde van a ir colocados previamente, dejar los orificios necesarios para que después coincida la prótesis con los orificios de esos implantes. Obviamente se abren más grandes y después se rellenan. Particularmente el rellenar ese gap que hay entre la prótesis y el implante, rellenarlo, yo prefiero hacerlo de esta forma. Calza justo, entra a presión, sé que no tengo relleno, un poco de cemento y ya provisorio y ya calza el paciente. Y así el paciente se va. ¿Quieren ver cómo le quedó? No en dibujitos, no en gráficos, sino en realidad, síganme. Ya hablando de conclusiones finales, cómo queda la boca de un paciente en el mismo día, le voy a mostrar toda la secuencia, entonces lo van a entender muy claramente cuál es el flujo de trabajo nuestro. Primera vez, viene con la prótesis el paciente, tomamos la altura, rellenamos la prótesis con un poco de silicona para que quede bien, pero obviamente está fea la boca del paciente, se limpia la boca, queda la encía. Sobre esta encía trabajamos. Esta es la imagen de sonrisa del paciente. Así se va de cómo estaba, pero para llegar a este punto que es la prótesis final, tenemos el paso intermedio que son los implantes. Una vez ya colocados todos los implantes, se coloca la prótesis. Esta prótesis puede o no gustarte, puede decir, ay, pero yo la quería más o menos. Todo lo que el paciente le guste o no le guste de esta prótesis, que es una prótesis intermedia. ¿Qué significa intermedia? Que es provisoria, pero esta no es ni cerca de la que va a tener el paciente. Esto es solamente para pasar el acto quirúrgico, la colocación, pero normalmente con una guía quirúrgica es tan exacto donde vamos la colocación que a no ser que tengamos dudas no lo hacemos. Vos me dirás, ¿por qué hay otro paciente que lo operaron en otro lado y le hacen puntos y sutura? ¿Por qué? Porque algunas veces el odontólogo necesita abrir, mirar el hueso y sobre lo que mira colocar el implante mirándolo. Entonces es más exacto mirarlo, sí, seguro, porque vos no le estás errando. Muchas veces la encía tiene 2, 3, 4, 5, hasta 8 milímetros de altura. Entonces es un tejido blando que cuando pones algo que es la fresa podés perderte en la dirección. Entonces las guías hacen que sea mucho más exacto. Por eso tomamos tomografía en el medio de una guía quirúrgica para ver si estamos yendo en el lugar correcto, más cuando tiene mucha encía y tiene tanta pérdida de hueso, y más cuando no tenemos dos oportunidades. Imagínense si vos perforás algo y lo haces mal una vez, ya no tenés el hueso necesario para hacer una corrección y seguir para otro camino. Muchas veces lo rompiste. Por eso la técnica nuestra lleva varios pasos, por eso sí o sí lleva un tomógrafo. Vos sos odontólogo, querés evolucionar en implantes, necesitas comprarte un tomógrafo o necesitas vivir al lado de un tomógrafo. O sea, vivimos de saber cómo está el hueso, vivimos de los controles de los pacientes. El paciente, por ejemplo, paga una vez la consulta, paga una vez la tomografía, paga el acto quirúrgico y cuando vienen a ver cómo está, hasta el alta, hasta que le coloquemos los definitivos, algunas se llevan 3, 4, 5 tomografías, 6, 10 tomografías, no importa el número, pero todas están incluidas porque es parte de nuestro control y nuestro trabajo. Entonces, un arma fundamental si querés ser odontólogo o implantólogo, necesitas tener un tomógrafo. Pero si estás haciendo trabajos de precisión,
necesitas tener un tomógrafo. Necesitas saber hacer una cirugía guiada. Necesitas tener los conocimientos necesarios. Imagínate si profesores que son titulares de cátedra, que tienen 20, 30 años siendo titulares de cátedra, algunos se toman clase para amigarse con la nueva tecnología, vos que te estás iniciando o que ya tenés 10 años de profesión, necesitas tener habilidades extras para dar más seguridad a tu paciente. La guía quirúrgica es fundamental. Un tomógrafo, si haces implantes muy seguido, también es fundamental. Entonces, todos estos tips te los doy porque la experiencia que tengo ya de 29 años de profesión me ha dado que el éxito y los resultados van acompañados de la tecnología y de saber usarla. Normalmente estás acostumbrado a que en nuestros videos mostramos pacientes que realmente nos dan la colaboración y nos muestran su cara, dan su testimonio. Lamentablemente hay muchos pacientes que han sufrido mucho y justamente por ahí están contentos porque es la primera vez que se sienten sólidos con una boca y que le pudo dar un resultado final como este, que recuerdan, este resultado es provisorio, después se cambia, pero él se va con una arcada sólida completa el primer día. Pero es tanto la vergüenza que tienen los pacientes de sentirse desdentado o que te digan, están tan contentos que la foto final es estar dentados y tener dientes y sólidos y implantes, que por ahí es tanta la vergüenza que tienen cuando no lo han tenido, que por ahí no nos comparten el testimonio justamente por eso. Pero una cosa es no compartir el testimonio que ustedes ven en la cara de este paciente, pero otra es no compartir con ustedes, que sí lo hago, el caso. Porque el caso es educativo, este le va a servir al odontólogo para saber cómo era el caso, le va a servir a usted que posiblemente tenga un caso muy difícil o le han dicho que tampoco puede tener implantes sin colocarse hueso o que directamente no puede tener implantes. Entonces, si te han dicho eso, no te cuesta mucho. Anda a tu odontólogo, llámanos o nosotros con Mundo Láser en los teléfonos que tenés, te van a mandar una receta, te vas a tu localidad, te pedís una tomografía, la envías y con esa simple tomografía podés dar un diagnóstico y podemos tratar de decirte si te podemos ayudar o no, pero tenemos mucha experiencia, tenemos muchos profesionales aquí en la clínica que están todo el día analizando tomografías y casos difíciles. Entonces, si tu caso es difícil, contanos como una buena opción.